Hola amigos, cuánta alegría de vernos después de algunos días que no nos veíamos, pero sin duda que en diferentes partes de la tierra estamos hoy dispuestos a recibir las bendiciones de Dios y tener gozo en nuestros corazones. El Señor desea que pasemos un feliz sábado, de manera que Dios pueda bendecirnos y guiarnos. Lo que ustedes ven en la pantalla, eventos del fin. Serán algunos temas muy importantes que iniciaremos estos días y que tienen que ver con ya el último trayecto de la historia humana en esta tierra. Quiera Dios acompañarnos y bendecirnos para que no perdamos ninguna de estas series. Ya voy a explicar un poquito más, que va en forma totalmente relacionada la una con la otra. Y saben, pero antes de todo, vamos a meditar. Vamos a ponernos en armonía con nuestro Padre Celestial. Él nos ama, Él quiere que de veras podamos caminar en sus huellas y podamos ser fieles. Dios creó todas las cosas en 7 días. Y hoy nos encontramos aquí, ¿verdad?, en el sábado. ¿Por qué? Rindiendo culto al Creador, ya que Él creó todo para nuestra bendición y para nuestro deleite. Cuán diferente hubiera sido la historia del hombre si realmente hubiésemos dejado a un lado el pecado, la desobediencia. Desgraciadamente el hombre pecó, pero aún la naturaleza nos habla del Creador. Cuánto gozo debe haber en nuestros corazones y cuánto agradecimiento debemos tener a nuestro Padre Celestial, que Él nos creó para que seamos felices. Y por supuesto vamos a iniciar como iniciamos siempre, y en este sábado también vamos a orar al Todopoderoso, en primer lugar para que Dios dirija el tema de hoy, y por supuesto también oraremos por todos los que estamos en diferentes partes de la tierra viendo el tema y están pidiendo que oremos por las circunstancias difíciles que está atravesando toda la humanidad. Quiera Dios bendecirnos, quiera guiarnos para que de veras podamos seguir cerca del Señor. Oremos con reverencia a nuestro Padre eterno. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias porque podemos encontrarnos en este momento honrándote, porque tú creaste todas las cosas y mereces nuestra adoración. Nos entregamos en tus manos de amor. Bendice a las diferentes partes de la tierra, a nuestros amigos que están estudiando la palabra de Dios juntos,
y viendo las cosas que tú has dejado para nuestra bendición y nuestra salvación eterna. Guíanos en la obediencia y ayúdanos a serte fieles. Y querido Padre, condúcenos en el tema de esta mañana. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Que Dios pueda conducirnos y que Dios pueda guiarnos constantemente mientras avanzamos en lo que Dios ha dejado para nuestra bendición. Crisis. Cuando hablamos de crisis no nos extrañamos en esta tierra, ¿verdad? Pero vamos a ver allí por qué el título de hoy se titula de esta forma: frente a la gran crisis. O sea, frente a la gran crisis, ¿victoria o derrota? Bueno, ya sabemos que en realidad estamos en este mundo por la crisis que vino en el universo de Dios. Pero conviene que leamos algo que, en primer lugar, una cita inspirada, maravillosa, que vamos a leer y que nos hace pensar realmente cómo podemos vencer en el gran conflicto entre el bien y el mal. Se me ha mostrado definidamente que muchos saldrán del pueblo de Dios y prestarán oídos a los espíritus engañadores y a las doctrinas de demonios. En lugar de tener tantos sermones, debería haber una investigación más profunda de la palabra de Dios. Debería escudriñarse la Escritura pasaje por pasaje, en busca de fuertes evidencias que sustenten las doctrinas fundamentales que nos han conducido hasta donde ahora estamos, sobre la plataforma de la verdad eterna. Hay una plataforma, es la plataforma de la verdad eterna, como hemos leído, ¿verdad? Y solamente podremos permanecer en ella si realmente seguimos escudriñando la palabra de Dios. Es por eso que cada día lo estamos haciendo, cuando lo hacemos de esta forma. Pero más que nunca en estos días debemos seguir pasaje tras pasaje, porque el autor del pecado tuerce las Escrituras y, por supuesto, aquí se refiere aún al pueblo de Dios, que conoció la verdad. Podrán ser entrampados en la hora del fin si no podemos responder. El escrito está con el que realmente tendremos que responder. En este primer tema de esa serie, que son de 4 y que ya vamos a analizar un poquito más, vamos a recalcar un engaño también del autor del pecado para que no seamos fieles a Satanás. Ahora, la gran crisis, ¿dónde comenzó? Comenzó en el santuario celestial, en torno al trono de Dios, con aquel glorioso ángel, esplendoroso lucero de la mañana, ¿verdad? Dice allí Ezequiel capítulo 28, versos 14 al 15. Querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Es un misterio, no podemos explicar cómo surgió el pecado. Lentamente esa mente perfecta comenzó a entregarse al egoísmo, comenzó a envidiar a Dios y por allí explotó, ¿verdad? Cuando la divinidad no le consultó a él, cuando el Señor decidió crear esta tierra, ¿verdad? Y entonces comenzó la gran controversia, la gran crisis en el universo de Dios. Deberíamos pensar todos los días, mientras que escudriñamos las Escrituras, en esta realidad, la tremenda crisis que rige toda la creación del Todopoderoso. Y el Señor permite que la crisis llegue a su fin, a fin de que nunca más seamos engañados. Claro, esa crisis llegó al Edén, como ya conocemos. Por eso el Señor había pedido algo a nuestros padres. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, morirás. No comeréis de él, porque para que... Bueno, estaba claro. El texto es claro, rotundo, ¿verdad? No comerás, no desobedezcas, en otras palabras. Había solo un lugar en aquel bello y grandioso paraíso que Dios había creado para el hombre.
¿Qué necesidad tenía Eva, si pensamos de acercarse a ese árbol, verdad? Pero desgraciadamente ella se acercó curiosamente y allí fue tentada y como sabemos, así comenzó la gran crisis en aquel hogar perfecto, creado para que nosotros vivamos la vida eterna sin que este valle de lágrimas llegase a la existencia. Desgraciadamente, hoy estamos padeciendo de estas cosas, pero hay algo que tenemos que entender. Gracias a Dios, que pronto ya amanecerá el alba eterna, donde no habrá más dolor ni tristezas. Dios no nos abandonó y estableció algo. El Señor nos guió las profecías con los mandamientos escritos con su propio dedo. Nos guió aún explicándonos cómo surgió el pecado y con miniaturas como fue el santuario terrenal, ¿verdad? Símbolo del celestial. Nos mostró de lo que realmente pasaba. Pero bien, el Señor, el Todopoderoso, miró desde su santuario, vio a su pueblo que gemía destinado a muerte, por así decir, porque así dice el texto bíblico. Allí en el Salmo 102, el verso 19 y 20 dice lo siguiente: Porque el Eterno miró desde lo alto de su santuario, miró desde el cielo a la tierra, para escuchar el gemido de los presos y librar a los sentenciados a muerte. Dios nos escucha, ¿verdad? Allí estaba Israel, 400 años de esclavitud. Había muchas cosas que ellos no podían entender, pero se habían descarriado de Dios en un montón de cosas. Y el Señor, sin embargo, en su amor insondable, ahora obra en forma poderosa para sacarlos de la esclavitud de Egipto y llevarlos. Claro, tendrían que aprender la obediencia, mi apreciado amigo y hermano en Cristo Jesús. En realidad el gran plan de salvación tiene que ver con nuestra obediencia a Dios, con nuestra entrega del corazón a nuestro Padre Celestial, que también hoy nos observa como nunca, como el resto de la creación de Dios, al llegar al final del gran conflicto entre el bien y el mal, desde su santuario, en su trono excelso, solamente Cristo. Y aquí tenemos crisis resuelta por Jesús. Amigos míos, si Cristo no hubiese venido a esta tierra, aquel que es vida eterna, aquel que creó este mundo y el universo, como dice la Escritura, se despojó de todo para buscarnos a un mundo perdido. Él resolvió la crisis en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nuestra gran solución está en seguir paso a paso a Él. Tomados de la mano de Él, podremos vencer en esta tremenda y terrible crisis. Cristo murió para ello, ¿verdad? Por eso dice allí en Colosenses, capítulo 2, el versículo 14. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De manera que esa cruz que fue ensangrentada, esa cruz de horror, los seres humanos se burlaban, los hombres se han vuelto demonios. Pocos, muy pocos entendían algo, por supuesto, aunque no alcanzaban a entender del todo otros, pero estaban con lágrimas y lloraban, porque ahora Cristo estaba colgado en la cruz. ¿Por qué no descendía de la cruz? Allí estaba enfrentando la crisis que el pecado trajo en la creación de Dios. La crisis, mis amigos, que nosotros también tenemos que enfrentar, ¿verdad? Y continúa diciendo la palabra de Dios. Allí en el Salmo 85, el verso 10, dice lo siguiente: La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Qué frase más hermosa comienza este pasaje, ¿verdad? La misericordia y la verdad. Porque la misericordia, por misericordia, el Señor intervino en la crisis de esta tierra. Y vino a buscarnos a un mundo perdido. Pero notemos la misericordia y la verdad. O sea, hay solamente una verdad. Es la verdad que Dios entregó al pueblo de Dios y que entregó a Adán y a Eva antes que entraran en la desobediencia o en el pecado. Y, por supuesto, es la verdad que nosotros tenemos que seguir. Pero cuando Cristo estaba clavado, colgado entre el cielo y la tierra, allí estaba mostrando la misericordia, por supuesto, y la verdad. ¿Por qué?
porque no había otro camino, no había otra forma. Cristo tenía que morir para que nosotros podamos heredar la vida eterna. Notemos el siguiente pasaje. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. La verdad brotará de la tierra, dice allí. ¿Por qué? Porque Cristo estaba aquí en este mundo. Estaba desfigurado más que cualquier ser humano. Mientras los hombres en forma terrible, aún los líderes religiosos de aquellos días, no entendían nada y por supuesto estaban entregados al pecado, Satanás los dominaba como quería. No habían querido hacer la voluntad de Dios, por lo tanto estaban lejos de Dios. Ahora, la verdad brotaba de la tierra, allí estaba. La paga del pecado es muerte, no hay otra solución, y la justicia mirará desde los cielos. El universo entero contemplaba cómo Dios jamás tolerará algo del pecado, porque el pecado es muerte. Si el Señor tolerase el pecado, por supuesto que habría de establecerse en toda la creación y sería todo destruido. Cuán grande es el amor de Dios, cuán inmensurable su poder infinito. La pregunta ahora, ¿por qué murió Jesús en la cruz? Bueno, estaba contestada en cierta manera en el texto que leíamos recién, pero leeremos otra vez allí en San Juan, primera de Juan capítulo 3, el verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Satanás es un ser perfecto creado por Dios, pero que se entregó a la desobediencia. Por eso la Biblia dice clarita que el primero que pecó es el diablo. El primero que transgredió la ley moral de Dios es Satanás. Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo. O sea, vino para que podamos vencer en la gran crisis de la desobediencia y podamos ser leales al Rey del universo en todos nuestros caminos mientras nos aferramos de nuestro hermano mayor, porque Él quiso ser nuestro hermano mayor. Él pagó la deuda eterna allí en la cruz del Calvario para deshacer las obras del diablo. No olvidemos la frase del escrito está de la palabra del Todopoderoso. Argumentos que muchos usan para no guardar la palabra de Dios y para no ser fieles. Y ya vamos a ver sobre todo en cuál de los mandamientos, porque el apóstol Pablo nos va a explicar allí en Colosenses 2, desde el verso 14 en adelante. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Bueno, allí yo me acuerdo cuando en cierta ocasión estaba hablando con un señor y él en forma enérgica me abría este pasaje de la palabra de Dios. No, ya la ley de Dios no existe más, porque Cristo murió, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Fue clavada en la cruz, él me decía. Él nos liberó de la ley, pero ¿nos liberó de la ley Dios? ¿O murió justamente porque no se puede transgredir la ley moral de Dios? Por eso dice el texto que sigue, el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo los exhibió públicamente? Lo leíamos en el Salmo hace un ratito, ¿verdad? Cuando Cristo moría, el Redentor del mundo moría en la cruz del Calvario. Cuando Cristo declaró, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió, hecho está, terminó derrotado el autor del pecado. Él nunca cometió pecados y sin embargo murió porque tomó nuestros pecados sobre sí para que nosotros podamos tener otra oportunidad y ahora gracias a su poder ser fieles y llegar un día a la eternidad. Por eso el versículo 16 agrega lo siguiente, leamos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y ahí es donde un montón se aferran. Yo voy a decirlo de esta manera, no entiendo cómo puede ser, amigos. Pero claro, cuando nosotros no escudriñamos toda la palabra de Dios, cuando analizamos solamente un pasaje, podemos llegar a tremendos absurdos en el plan de la salvación. Satanás tuerce las Escrituras en gran manera.
yo les pregunto, acá dice el texto, por tanto nadie juzgue en comidas o en bebidas, de manera que cuando aceptamos a Jesús podemos comer cualquier cosa, podemos beber, podemos embriagarnos, podemos hacer cualquier cosa. ¿Eso está diciendo el pasaje? No, me dicen muchos. Pero ahí agrega más. Nadie juzgue en comidas o bebidas, ni en días de fiesta, ni en luna nueva, o días de ¿qué? De reposo, dice. Y ahí se toman firmemente millones para no ser fieles en el cuarto mandamiento de la ley moral de Dios. En el cuarto mandamiento que nos habla de la observancia del santo sábado, porque Dios nos creó. Dios habló claramente. Pero, ¿qué está diciendo realmente el pasaje bíblico? Ahora vamos a estudiar. Como decía la cita que teníamos hoy, debemos escudriñar la palabra de Dios si queremos llegar pronto a la Canaán celestial y a la patria eterna. Allí en la explicación dada por Dios. La ley ritual, vamos a encontrar en Deuteronomio 31, como estamos viendo, desde el verso 24 al 26, aparecen algunas explicaciones que son importantísimas. Bueno, ahora Dios presenta en la Biblia dos leyes. Las dos fueron entregadas a Israel, ¿verdad?, para que fuesen transmitidas por los profetas de Dios. La ley ritual y la ley eterna de Dios. Vamos a entender mientras avanzamos. Y en primer lugar, vamos a ver esa ley ritual. Vamos a leer un poquitito. ¿Dónde puso Moisés la ley ritual de ritos y ceremonias que se nos mencionaba hoy al comenzar y ya vamos a entenderlo por qué? Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Es notable lo que dice allí. Vamos a tener quizás que recalcar ciertos puntitos que son importantes. Cuando acabó, dice Moisés, de escribir las palabras de esta ley en un ¿qué? En un libro. Muy importante recordar esto. Recuerdan que los 10 mandamientos fueron escritos en tablas de piedra con el dedo de Dios. Aquí, ¿quién escribió? Moisés. Ahora escribió un libro. Era tan grande todos los ritos y ceremonias que el Señor les daba, para bendición, por supuesto, ya vamos a entender también, pero ahora tiene que ver esto muy grande. Es un libro, dice aquí, el libro de la ley. Y le indica algo el Señor. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley, recalca otra vez, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿Por qué dice el pasaje bíblico esto? Porque esa ley ritual era un testigo del pecado del hombre simplemente. Eran ritos y ceremonias que tenían que celebrar antes que Cristo llegase a esta tierra, antes que Cristo viniese a morir por nuestras transgresiones. Miremos allí el pasaje que aparece en este lugar de la pantalla, ¿verdad? Esto es solamente un resumen pequeño para que podamos entender. En Colosenses 2:14, acta de los decretos que nos era contraria. ¿Por qué nos era contraria? Allí tenemos el santuario terrenal que Dios ordenó construir, símbolo del santuario celestial. Todo era simbólico antes de la cruz del Calvario, para que los millones que vivieron antes de la cruz pudiesen ser salvos, pudiesen entender el plan de salvación como nosotros hoy lo entendemos y vivimos después de la cruz del Calvario. De manera que, ¿cuántos se equivocan? Los que vieron a Cristo venir y morir en la cruz del Calvario fueron solamente unos pocos, comparado con los millones que vivieron antes de la cruz y los millones que vivimos después de la cruz del Calvario, a quienes también es anunciado el Evangelio. Ahora tenemos el arca del pacto, allí en el lugar santísimo, como vemos, ¿verdad? Y el lugar santo, y allí estaba el atrio exterior, que lo vemos más allí, y que por supuesto, para que podamos entender. Bueno, allí dice, de acuerdo a lo que leíamos recién, debía ser colocado al lado, allí ley ritual o ceremonial, al lado del arca del pacto, estaba en el lugar santísimo.
testigo del pecado del hombre. ¿Por qué? Aún Israel había permanecido allí en la esclavitud y cuando ellos fueron liberados, era un símbolo de que cómo Cristo puede liberarnos de la esclavitud del pecado. Y les hacía recordar muchas cosas mientras ellos viviesen en este mundo, que así como el Señor abrió el mar rojo con mano poderosa, envió las 10 plagas a Egipto, etc., obró poderosamente. Si ellos eran fieles, podrían heredar la vida eterna. Desgraciadamente, abandonaron muchas cosas de ellas. Pero el libro de la ley, como leíamos recién, el acta de los decretos, de la cual leíamos al comenzar, ¿verdad?, fue puesta donde Dios indicó, como testigo. Allí estaba en el lugar santísimo, pero estaba fuera del arca del pacto. Ahora, ley escrita con el dedo de Dios. En primer lugar fue escrita en tablas de piedra. Y vamos a recordar algo, de acuerdo a lo que leíamos recién, que fue puesta en un lugar muy particular, ¿verdad? Allí dentro, tapada completamente por el propiciatorio, los ángeles de gloria, los 2 querubines, donde la Shekinah o Shekinah se manifestaba en una forma muy especial, la presencia de Dios. Allí estaban los santos mandamientos que aún Satanás transgredió en los cielos, ¿verdad?, cuando entró el pecado, en la gran crisis en la cual estamos hablando en el día de hoy. Ahora bien, esa ley eterna perdura por los siglos de los siglos. Por un lado, el acta de los decretos que nos era contraria, en realidad nos ayuda a entender muchas cosas, pero feneció cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Por eso San Pablo decía que fue clavada en la cruz del Calvario. Nada tiene que ver con la ley moral del Creador. Una estaba fuera del arca y la otra estaba, ¿dónde? Dentro del arca del pacto. Pero continuemos en nuestro estudio hoy, ¿no es cierto?, para entender más. La ley ritual y, por supuesto, ahora, ¿en qué consistía? Vamos a detenernos en esto. En comidas y bebidas simbólicas. Por eso yo les hice una pregunta hoy, ¿verdad? No se refería a comer cualquier cosa. Eran las comidas simbólicas que ellos tenían que tener en ciertos momentos especiales, recordando lo que Dios haría y había hecho por ellos, ¿verdad? Leamos allí en Levítico 23. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Notemos allí, en primer lugar, el corderito sin defecto era símbolo de Cristo. Moriría por nuestras transgresiones, moriría por nuestros pecados. Y era la principal en ese día especial, ¿verdad?, que era un día de recogimiento y también de alegría, porque el Señor iba a liberarnos del pecado. Acuérdense que ellos vivían mucho tiempo antes de la cruz del Calvario, de manera que encontramos una de esos símbolos, ¿verdad?, que de los cuales hablaba. Y ahora, ¿cómo el cordero, cuando se comía ese cordero, que era primeramente presentado a Dios sin mancha y sin defecto, era acompañado de qué en esa comida? Leamos. Su ofrenda será de 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Notemos muy bien, hay varias frases que podríamos recalcar aquí, solamente no nos va a dar el tiempo, pero es interesante al decir que allí su ofrenda será de 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. Es notable que aún cuando Cristo celebró la Santa Cena, y la instituyó inclusive, ¿verdad?, la Cena del Señor, o como queramos llamar, en su última cena pascual, estaba comiendo esta comida justamente porque Israel siempre lo había hecho, el pueblo de Dios siempre lo hizo de esta manera, desde que Dios lo indicó, porque era símbolo aún de la liberación del pecado, de la liberación de la esclavitud de Egipto, de la liberación de la transgresión. Es el pan de la cena del Señor, de paso. Es un pan especial, y ahí dice está la receta, ¿verdad?, amasada con aceite, que es símbolo del Espíritu Santo. La harina también especial, que debía ser sin levadura,
Me acuerdo que en cierta ocasión llegué hasta un lugar, una iglesia, y rápidamente estaban por realizar la cena del Señor, y el que dirigía, el pastor de esa iglesia, había olvidado, dice, falta el pan, y le manda a uno rápido, ve a la panadería a buscar un kilo de pan va a alcanzar. No, eso no es así. La Santa Cena del Señor es un pan especial, no debe contener levadura y debe ser, aquí está la fórmula, como debe ser, es la comida, ¿verdad? Y recordamos así a Cristo cuando murió por nuestras transgresiones, pero es otro tema este. Por eso va a aparecer en la pantalla allí una referencia a un tema muy especial que a los que deseen pueden ir a verlo para recordar un tema anterior que hemos presentado y que tiene mucha importancia. Bien, allí habla de varias cosas, ¿verdad? No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades. ¿De quién? Todas. Aquí habla justamente de Israel, ¿no es cierto? Donde ellos se fuesen trasladando. Habrían de recordar siempre esta realidad. Ahora bien, en sábados, también la ley ceremonial tenía sábados simbólicos, porque la palabra sábado significa reposo. Y por supuesto, Cristo es el reposo del pecado también. Por lo tanto, dice el pasaje bíblico, el versículo 24 y 25, lo siguiente. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Notemos allí lo que dice el pasaje bíblico, ¿verdad? Es notable. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes. O sea, era un sábado que tenía que ver con el mes, al primero del mes, con una fecha específica. No es el sábado de la semana de la creación, que es otra cosa completamente distinta. Ya vamos a ver eso. Pero ahora lo que aquí notamos que el sábado, y dice, ningún trabajo de siervos haréis. ¿Por qué? Porque ellos habían sido esclavos en Egipto. Y cuando el Señor nos libera del pecado, que es la mayor esclavitud de todas, el Señor quiere que recordemos la liberación que Él nos dio en la cruz del Calvario, cuando Él vertió su sangre para que nosotros podamos heredar la vida eterna y ser salvos para siempre. De manera que Israel debía recordar ese momento tremendo. Todas sus generaciones, y nosotros al leerlas, entender también lo que Cristo hizo para que nosotros podamos heredar la vida eterna. Leamos el verso 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Bueno, aquí es notable, ¿verdad? Señalaba primero una fecha, el primero del mes, y recién analizamos, ¿verdad? Supongamos que hubiese coincidido con un sábado de la creación. Y algunos han usado ese argumento. No, pero si Dios anuló todo. No, cuidado. Acá está hablando de otro sábado ceremonial, que era el día de la expiación justamente. Y dice aquí, a los 10 días de este mes séptimo, o sea, la semana, ¿cuántos días tiene? 7 días. De manera que si el sábado ceremonial, ¿verdad?, del que leíamos hace un ratito atrás, coincidía con un sábado, a los 10 días no era el otro sábado, notamos. Está hablando del sábado simbólico, de la liberación del pecado. Gocemos de la liberación que Cristo nos entregó. No sigamos más en el pecado. Dejemos la transgresión a un lado. Dejemos toda especie de mal, porque el sábado de la creación nos recuerda al Creador que nos creó perfectos antes que el pecado entrase y antes que el pecado llegase a este mundo. ¿Estamos comprendiendo, mis amigos? Los engaños satánicos para que no hagamos la voluntad de Dios. Analizando el pasaje ahora que leíamos al comenzar, ¿verdad?, de Colosenses 2, 16 y 17. Leamos.
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esto no quiere decir que debemos ponernos ebrios, emborracharnos o participar de estas cosas. Un cristiano no participa de eso. La Biblia dice claramente, la palabra de Dios nos enseña cómo debe ser nuestra conducta, ¿verdad?, cerca del Señor. Ahora, por tanto, nadie os juzgue por comida y bebida. ¿De qué comida se refiere allí? A las comidas simbólicas que Dios había instituido y que, por supuesto, eran una ayuda para Israel para recordar el amor insondable de aquel que moriría por ellos. El versículo 17. Todo lo cual era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Bueno, aquí dice, yo puse una flecha allí para que no olvidemos. Todo lo cual era sombra o símbolo de lo que iba a, ¿qué dice allí el texto? Iba a venir. De manera que yo me coloco un instante aquí. En realidad Cristo murió. Todo esto apuntaba hacia la cruz del Calvario, como lo vemos en la pantalla también allí. Apuntaba hacia el momento cuando Cristo ahora moriría por nuestras transgresiones. Por eso es que la ley ritual de ritos y ceremonias ahora encontró su cumplimiento. Era una profecía en realidad en forma práctica que ellos debían realizar hasta el momento cuando Cristo muriese en la cruz del Calvario. Nosotros hoy tenemos que recordar lo que fue Cristo por nosotros. Grande es. Ahora la ley eterna. Vamos a ver un poquitito ahora la ley eterna de Dios, los 10 mandamientos. La ley o la otra ley que se encontraba en el lugar santísimo, como dice en la pantalla, era la ley que el Señor también le entregó a Moisés, ¿verdad? Pero ¿quién la escribió? Ya vamos a ver enseguida, Dios la escribió con su propio dedo. Por otro lado, ya nos enseñan todas las escrituras esto. Por otro lado, la otra ley fue escrita, era un libro, no tenía nada que ver con las tablas de piedra, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice allí el versículo 4. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. De manera que Moisés es muy claro al decirnos: yo cumplí con el plan del cielo. Moisés, en realidad, en su furia por ver al pueblo pecando que estaban allí, no voy a entrar en detalles, y adorando un becerro de oro, ¿verdad?, tiró esas primeras tablas y las tablas se rompieron. Pero las tablas mataron un montón de rebeldes en ese día que estaban, porque la gloria de Dios ahora apareció en forma terrible allí en el desierto, ¿verdad?, en el pueblo de Israel. Pero aquí analiza la palabra de Dios. Dice que las segundas tablas, porque Dios le dijo, hazte ahora otras tablas de piedra, y yo voy a escribir de nuevo esa ley. Dios escribió con su propio dedo esas tablas, y ponerla ¿dónde? Dice el texto bíblico, dentro del arca. Ahí está. Allí están, dice, como Jehová me mandó, Él me ordenó colocarlas allí. Vamos a repasar otra vez. Vemos el santuario en la pantalla. Veamos entonces la ley ritual o ceremonial colocada al lado de la ley, que era símbolo o recordatorio del pecado del hombre, y que Cristo vendría, una promesa, ¿verdad?, de la gracia de Dios para sacarnos del pecado y que pudiésemos guardar los mandamientos de Dios. Testigo del pecado del hombre. Ahora, la ley moral de Dios, escrita con el dedo de Dios, ¿a dónde estaba? La ley eterna, allí, ¿verdad?, dentro, como el texto decía. Dentro de la ley, ¿de qué? Del santísimo, del lugar santísimo del templo, de manera que es clara, la ley ritual, ¿dónde estaba? Como vemos en la pantalla, fuera del arca, de manera que no hay cómo confundirse. Los que no escudriñan la palabra de Dios, y cuántos inclusive leyendo no quieren entender por conveniencias personales. Pero amigos míos, este tema de hoy es fundamental para entender los eventos del fin que vamos a tener en estos días que vienen ahora. ¿Por qué? Porque tiene que ver nada menos que con la transgresión de un mandamiento que tendrá que ver con las últimas escenas de la tierra, en el gran conflicto en su finalización. De manera que veamos
esos videos que hablan sobre el Santo Sábado, si queremos entenderlos mejor, aparecen en la pantalla, es simplemente para que los recordemos y podamos estudiar de nuevo si es necesario, o pidan a través del correo electrónico, a través del WhatsApp, lo que sea, ¿verdad? Pero no nos confundamos. El Señor es claro. El hombre es confundido si no estudia la palabra de Dios. Como decía hoy al comenzar la pluma inspirada, debemos estudiar un texto y no avanzar hasta el otro, hasta entenderlo. Así debemos escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Ahora nos encontramos al fin del conflicto, como vemos en la pantalla. Jesús todavía intercede en el santuario celestial, ¿verdad? Esa profecía comenzó en el 457 a.C., allí cuando primero, hay otro video que podríamos ver allí, ¿verdad? Que nos habla de los 2300 años proféticos. Esa profecía va desde el 457 a.C. hasta el 1844 de Cristo e indica, ¿verdad?, que tendríamos un momento muy particular. Primero, un largo tiempo, así como pasó en el santuario, en el lugar santo, 1810 años, Cristo ofrecería su expiación por los pecados del hombre, guiaría a su pueblo para que sea fiel a pesar de las tribulaciones que tendría que pasar. Pero luego de 1844, como decimos allí, o sea, la hora actual, esta hora en la cual vivimos, ¿verdad?, tenemos un gran sumo sacerdote, el verdadero pontífice, no el de Roma, por supuesto, ¿verdad? Ahora, Él está todavía intercediendo, y digo todavía intercediendo, porque en estos días de extrema maravilla podremos ver en la palabra de Dios cosas asombrosas. En el libro de Daniel, algunos textos de Apocalipsis también, por supuesto. Vamos a analizar lo que Dios dejó para nuestra bendición eterna, amigos míos. Ahora bien, es esa la hora, la solemne hora en la cual estamos viviendo, que Israel recordaba en forma simbólica con los sábados ceremoniales. Nosotros ahora estamos en el gran Yom Kippur, esa expiación corta de Jesús, breve, cuando el Hijo del Hombre se acerca al Padre para sacar los pecados para siempre, ante toda la creación, millones de ángeles, los mundos que observan el dramático fin del conflicto, ¿verdad? Por eso, solo Dios dirige la historia, amigos míos. Y yo quiero ahora poner énfasis en esto, porque tiene que ver, porque al analizar los temas que comenzamos a analizar hoy, esto debe ser muy claro. Dejamos en claro el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ya vamos a ver por qué enseguida. Porque tiene que ver con los últimos eventos. Pero bien, ahora el profeta Isaías en el capítulo 46 de su libro, 7 siglos antes que Cristo viniese al mundo, ¿verdad?, decía lo siguiente, inspirado por el cielo. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Amigos míos, este texto me da mucha seguridad. ¿Por qué dice el Señor? Tendréis que pasar por la aflicción del pecado. El universo entero tiene que ver la desgracia de este mundo, ¿verdad?, para que el pecado nunca más se vuelva a repetir. Pero quiero recalcar algo. Solo Dios puede predecir las cosas. Un amigo no hace tantos días atrás me hablaba de ciertas predicciones que alguien había soñado por allí, ¿verdad? Y bueno, está creyendo firmemente en eso. Qué desgracia, amigos míos, aún ser un líder religioso y creer en cosas semejantes. Dios es claro, Él dirige la historia, Él reveló a sus profetas, por supuesto la pluma inspirada ya hablamos, el Espíritu Santo guió a su pueblo a través de toda la historia, pero fueron los hombres que fueron fieles al Señor y leales al Creador. Acá dice que el Señor es el que dirige la historia, ¿verdad?, hasta cuando Él regrese. En realidad, miren, si fuese por Satanás,
Él ya hubiese destruido nuestro mundo 1000 veces. Algunos dicen, bueno, la pandemia va a terminar con la humanidad. No, amigo mío. Aunque tal vez la pandemia fue levantada, profesa y en forma totalmente profesa para establecer cierto orden mundial en la tierra, amigo mío, el Señor es el que cuida. El Señor guiará a su pueblo. De lo contrario, las armas atómicas y demás ya hubiesen terminado con la tierra 1000 veces, ¿verdad? Pero Dios dirigirá el gran conflicto hasta que el pecado termine y los que habrán de ser salvos sean salvos en el día postrero. Haré todo lo que quiero. En ese aspecto lo dice Dios. Es un desafío al autor del pecado. Mi plan se va a cumplir. Yo voy a salvar a Rubén, voy a salvar a Marta, voy a salvar, no sé, a Séfora, que fuere, a todos los que estamos en alguna parte de la tierra y somos leales al Creador. Él dio su vida para que nosotros podamos heredar la vida eterna. Ahora bien, últimos momentos de esta tierra, y ahí comenzamos ya, ¿verdad? En el mundo, gran conflicto habría, ¿verdad? ¿Qué estarían diciendo los hombres en esta hora tardía de la historia, a punto del amanecer eterno? Es una gran idea, un nuevo orden mundial, donde distintas naciones son atraídas a una causa común para alcanzar las aspiraciones universales del ser humano. Paz y seguridad, libertad y el imperio de la ley. Solamente los Estados Unidos tienen tanto derecho moral, así como los medios para respaldarlo. En realidad, ahí está apuntando un momento muy particular. Cuando el nuevo orden mundial, por supuesto que se está a punto de establecer las cosas al margen, y Dios va frenando hasta ahora las cosas. Cuando el Señor suelte, llegue el momento, el Señor va, por supuesto, a cumplir su palabra. Ahora bien, ¿qué simultáneamente el pueblo de Dios, qué tendría que enseñar a la humanidad? ¿Tendría que enseñar el nuevo orden mundial o tendría que, qué dice la palabra de Dios? Allí en Apocalipsis 14, versos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí es representado el pueblo de Dios por este ángel poderoso, ¿verdad? Que vuela en su vuelo tan especial. El evangelio eterno, no el que los hombres dicen, bueno, y sirven una iglesia que surgió por allá, ¿verdad? Uno tiene una iglesita por allá, otro por allá, otro por allá. Cada uno hace lo que le parece y amolda las cosas como quiere. Otros dicen, no, la iglesia cristiana nació en Roma. Eso no es así. El pueblo de Dios existe desde que el pecado entró y los que fueron fieles con Abel, ¿verdad? Por ejemplo, dio su vida y murió. Le costó la vida, como tantos millones a través de la historia, ser leales al Creador. Ahora, el primer mensaje angélico nos recuerda algo. Temed a Dios y dadle gloria, notemos, por eso me acerco aquí. Dice allí, porque la hora de qué, de su juicio ha llegado, mi apreciado amigo. ¿Qué juicio? El gran juicio investigador que está llegando a su fin. En el santuario celestial, Cristo intercede. Y entonces dice, adorad aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿A qué mandamiento nos hace recordar? Al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Porque los eventos finales tienen que ver con la desobediencia a Dios. Por supuesto que el nuevo orden mundial colocará un día de reposo, y ese día de reposo va a ser el domingo. Se los digo desde ahora, ya clarito. Por supuesto que el hombre lucha y se va a establecer. Allí el pueblo de Dios tendrá que pasar por momentos dramáticos. Indudablemente es así. Pero amigos míos, sé fiel al Todopoderoso. Él nunca nos abandonará y habremos de seguir. El hombre, paz y seguridad. Pero Dios dice, ha llegado la hora de su juicio. Totalmente distinto, opuesto. Dos cosas totalmente opuestas. No puede haber armonía entre el mensaje de los hombres y el mensaje de Dios. Dios es eterno. Y así Dios tiene su pueblo en este mundo para que andemos en sus huellas, ¿verdad?
respuesta de nuestro Dios. Y ahora nos vamos a Babilonia, a la antigua Babilonia, que también nos recuerda a la moderna Babilonia, ¿verdad? Que quiere establecer el nuevo orden mundial en este mundo y que logrará por cierto tiempo establecerlo. Ya veremos un poquito más todavía de esto. Pero veamos allí en Daniel 2:44, cuando Daniel, el profeta de Dios, le habla a Nabucodonosor, que él quería que su reino de Babilonia durase para siempre. Pero ¿qué le dice Daniel? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Por eso, mi apreciado amigo, notas cómo hay que estudiar toda la palabra de Dios para comprenderla. Y hoy no he puesto muchos pasajes ya que estudiamos y están en nuestra página web y demás. Ustedes pueden ir allí, sacar resúmenes, ver todo lo que está, escuchar los programas nuevamente. Allí de Daniel capítulo 2, la profecía del futuro del mundo. Maravillosa, ¿verdad? Dios le dice claramente a Daniel, le revela, y Daniel ahora va al rey y le habla con nitidez. Tu reino no va a durar para siempre, sino que vendrán 4 imperios universales. Después el mundo se va a dividir, ya estudiamos eso, ¿verdad? Y cuando el mundo esté diciendo paz y seguridad, todo lo demás que ya vimos, ¿verdad? Entonces en esos días el Rey del cielo establecerá un reino que nunca más tendrá fin. El reino eterno que nuestro Dios nos va a dar. Gracias, porque es un don de Dios, ¿verdad? Gracias a la muerte de Cristo en la cruz. El versículo 45 agrega: De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Todavía recalca, sí, Alicia, todavía recalca, ¿verdad? Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Las cosas de Dios no se pueden torcer. Y Daniel le recalca a Nabucodonosor, puedes pensar lo que quieras, tú tienes libre albedrío y puedes aceptar la revelación de Dios o tus propias ideas, como tú hoy puedes aceptar obedecer a Dios o rechazar las ideas del cielo. Dios establecerá un reino eterno. De la manera que cortaste, viste caer la piedra, dice, no cortada con mano humana, ¿notaron? ¿Por qué? No con mano, dice, porque no es el hombre el que va a establecer el reino eterno, sino es nuestro Padre Celestial. Ahora bien, la última gran crisis, detenida por amor de Dios. Debemos recordar en estos días de confusión, alta confusión en esta tierra. Vamos a ver qué dice allí Apocalipsis 7:1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Cuántas veces el mundo llegó al borde de la autodestrucción? ¿Cuántas veces encararon las potencias mundiales con miles de armas atómicas, verdad? Y podrían haber envuelto en llamas. Ese era el deseo de Satanás. Pero amigos míos, el mundo no va a terminar de esta manera. El mundo no va a terminar con la pandemia, ni con las pandemias que vendrán. Claro que son señales del inminente regreso de Cristo a las pandemias que vendrán sobre esta tierra. Eso tenemos que recordarlo y recordarlo en gran manera. Es nuestra esperanza, es nuestro gozo, mi amigo. Jesús viene pronto para llevarnos al hogar eterno y por amor el Señor sostiene los vientos. Para que el pueblo de Dios termine con la proclamación del Evangelio y para que los que todavía no alcanzaron a prepararse, me refiero a los que no conocieron la verdad, puedan aferrarse, aceptar la verdad y heredar el reino de los cielos. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo en esta hora? Esta hora especial de la historia. Allí encontramos un sello muy particular. Apocalipsis 7:3. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Allí aparece que el Señor sostiene los vientos, ¿verdad?, de la ira y de todo lo que vendrá sobre la tierra. ¿Pero por qué lo sostiene? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, dice el pasaje bíblico. Bien, de manera que el sello es en la frente, en la mente, es un símbolo de la mente.
Hay un cambio de nuestra mente cuando nos convertimos. Jesús lo dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan? Nicodemo, si no vuelves a nacer, no sirve de nada todo lo que tú conoces. Como nosotros tampoco serviría de nada todo lo que estamos aprendiendo si realmente no nos entregamos plenamente. Esto todo es el llevarnos a Jesús, nuestro poderoso Salvador, para que Él vaya cambiando los pensamientos malos que tiene el hombre natural, el hombre antiguo, y vivamos una vida transformada. Ahora, al fin del conflicto, el sello sería realmente un sello muy particular, o sea, que emana de la obediencia al Creador. El que no tiene los mandamientos de Dios en su mente no va a obedecer y será el cuarto mandamiento, por eso será visible, porque el cuarto mandamiento, así como está en la frente, ¿verdad?, también es visible, pero habla de un carácter que guarda todo lo del Señor. Satanás va a atacar en forma especial con el sábado y el cambio del día de reposo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí nos habla del Creador. El Señor hizo todas las cosas en 6 días y reposó el 7º día. Ahora bien, continuemos estudiando. Ahí vemos esa ley moral, ¿verdad? Tenemos los 10 mandamientos. Satanás luchó contra todos, pero hay uno que nombra y tiene el sello del Dios vivo. Ahora bien, dentro de esa ley encontramos un sello. Y leamos en Ezequiel 20:20. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. De manera, mi apreciado amigo, hermano en Cristo Jesús, quiero hablarte muy de cerca. Quiero que entendamos, si entendimos ahora un texto extremadamente usado por iglesias evangélicas o demás de nuestros hermanos evangélicos que amamos mucho, por supuesto, debemos amarnos, porque la palabra de Dios no se ha hecho para discutir, sino para aferrarnos al escrito está. Jesús lo dijo eso. El que hace otra cosa no está haciendo la voluntad de Dios. Aferrémonos de aquel que está intercediendo ya en las últimas horas. Eventos del fin, lo que vamos a ver. Tremendo será esto, ¿verdad? Para que nosotros heredemos la salvación. La señal de la lealtad al Creador, allí, ¿verdad?, fue en el pasado y es hoy también. ¿Qué? El cuarto mandamiento de la ley moral de Dios, porque lleva el nombre de nuestro Padre Celestial. ¿Estamos siendo fieles ya o estamos dando vueltas en torno a lo que estamos conociendo? Qué tremendo es tardar en las decisiones que tenemos que tomar hoy. Ahora bien, última gran lucha en la pantalla, ¿verdad? Última gran lucha para establecer el nuevo orden mundial. Y saben, yo quiero decirles, engaños políticos y científicos. ¿Por qué? Porque en realidad habría engaños tremendos en la política, habría una confusión terrible en la hora final. Hijos de Dios, entended, no os aferréis ni a este partido ni al otro de más allá. ¿Y cuántas veces estamos ocupados en esto en lugar de estudiar la palabra de Dios? Ignoramos las profecías de Dios. Algunos ni siquiera quieren estudiarlas, pero sí se acuerdan muy bien de su partido político. No, señores. Dios guía la historia y el Señor pone reyes, saca reyes. Dejemos eso a un lado. El Señor es el que se encarga de dirigir todas las cosas. El Señor es el que nos cuida. Y hermanos, no seamos engañados. ¿Cuántos videos en estos días estamos recibiendo de un lado y del otro? De los que siguen un partido político y de los que siguen otro, aún en nuestro propio país. Y se aferran de cosas que son mentiras, simplemente se pagan millones de dólares para mentir. Hay gente que miente en gran manera y con videos. Dice la pandemia, esto y esto, no existe. Es un invento, dice simplemente no existe eso. Es también una mentira, porque la pandemia existe y mata a millones de miles de personas. Y matará, ni sabemos cuánto, ¿verdad? Ahora bien, otro punto. Profundo desconocimiento de la palabra de Dios. Mi hermano, es la hora de mayor luz. Todas las profecías han alcanzado su cumplimiento y sin embargo, cuánto desconocimiento hay de la palabra de Dios. Amigo mío, el periódico, la televisión, el noticiero que escuchas y lo sigues todo el día tal vez para poder que
apoya tu posición política como veíamos acá. No, no, no. Escudriñemos la palabra de Dios. ¿Qué dice Jehová de los ejércitos? ¿Qué dice nuestro Padre Celestial? El Estado y la Iglesia estarán unidos. Ese es el nuevo orden mundial. ¿Y nos lleva a dónde? Estarán unidos para perseguir al pueblo de Dios. Esa es la profecía de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, etcétera, etcétera, que también podemos encontrar en nuestra página web. No dejemos la vida eterna. La vida eterna, pensemos un instante lo que es vivir por los siglos sin fin de una eternidad. El Señor se acerca a nosotros para llamarnos en la hora del fin. Solamente recordemos esto. El pueblo de Dios está siendo zarandeado en esta hora, en su máxima expresión. ¿Por qué? Porque tal vez es el momento cuando conocemos la verdad. Dice, yo ya lo sé, y no sabes nada. Porque no practicas y no te aferras del autor de la vida. El laodicense sobre todo dice, ya lo sé, ya lo conozco. ¿Qué sabes? Si no lo practicas ni llevas el evangelio adelante, ¿qué estás haciendo, mi apreciado hermano? Aferrémonos al Todopoderoso para que en la zaranda de Dios seamos aliados trigo real, ¿verdad? Que puede dar el alimento. La lluvia tardía vendrá y el mensaje del tercer ángel va a terminar en pocos días. La obra de Dios en este mundo. Pero necesitamos la presencia de ¿quién? De Jesús. Solo con Jesús venceremos. Solo con el Rey del universo. Aquel que murió por nosotros para que podamos heredar la vida eterna y vivir por los siglos sin fin de una eternidad. Hay un hermoso himno que nos habla. Escuchemos. En horas negras y de tempestad, allá en las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Que la gracia del Salvador dirija nuestro vivir, como dice el texto, ¿verdad? O mejor dicho, la letra de este hermoso cántico que alguien de hermosa voz cantaba, ¿verdad? Estamos siendo fieles al Todopoderoso. Aún la sangre no terminará con las verdades eternas. Cristo vuelve, y vuelve pronto, muy pronto, mi apreciado amigo. Más pronto de lo que podemos entender. Y si no ha regresado todavía es porque el pueblo de Dios ha retardado la obra. No seamos leales al Rey del universo. Seamos leales porque se aproxima el último conflicto. Y el drama será dramático, será terrible. Será terrible. Pero si nos aferramos a Jesús, vamos a triunfar, mis hermanos. Por eso, pelea la gran batalla junto a Jesús. Peléala. Aferrémonos a aquel que intercede en el santuario celestial todo día por nuestras transgresiones, para que podamos heredar la vida eterna y ser salvos para siempre. Vamos a escuchar nuestro himno lema de todos los días ya en el atardecer del sábado.
glorioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder en la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. La crisis termina pronto, mi apreciado hermano en Cristo y amigo. No importa en qué momento te encuentres de la tierra, no interesa, esto no interesa. Lo que interesa es que nos aferremos a aquel que dio su vida para rescatarnos del pecado. El león de la tribu de Judá, la raíz que proviene ¿de quién? Cristo vino de la descendencia de David, ¿verdad? Se humanó, se hizo hombre por una eternidad, porque siempre conservará los rasgos. Él llevará las señales de la cruz del Calvario en sus palmas por la eternidad. Una eternidad nos espera. ¿Estamos preparados para esa eternidad? ¿Por qué no oramos juntos? Pero nos entreguémonos al Señor. Seamos obedientes al Rey del Universo, no a cosas raras, ni a cuentos de teología. ¿Cuántos ponen toda su teología sobre un sueño que alguno tuvo por allí? Eso no es de Dios, no proviene de Dios, mi hermano. Aferrémonos al escrito está de toda la palabra de Dios y lo que Dios nos dio como inspirado del cielo. Oremos al Todopoderoso. Padre amado, gracias por el tema de hoy. Bendícenos en este santo sábado, a fin de que podamos entender tus preceptos, ser fieles y prepararnos para el sábado aquel, cuando estemos juntos en la eternidad. Bendícenos como amigos, hermanos, esparcidos en todas partes de la tierra. Danos el gozo de compartir este mensaje, de invitar a otros en todas partes del mundo, porque el tiempo se termina. Jesús va a dejar de interceder. Veremos estos días. Querido Padre, tú eres nuestro auxilio. Gracias por la salvación y por la sabiduría del cielo al explicarnos los engaños satánicos y sacarnos de ellos. Te lo suplicamos todo en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Saben, amigos, ahí tenemos en la pantalla. Tendremos alguna cosa diferente, ya veremos. El miércoles va a comenzar distinto. En realidad es algo que ya fue anunciado. Acá tenemos las profecías, acá tenemos el hogar y la vida cristiana. Aquí tenemos vida viva plenamente, o sea, el asunto de cómo podemos vivir mejor la vida. Aspectos que aparecen en Perspectiva 21. Y vamos a comenzar teniendo
allí una temática muy hermosa. Aquí solamente muestro, esto está en la página web, ustedes pueden encontrarlo, una semana especial. Seminario de Salud Integral, miércoles 16. Aquí estará, ¿verdad?, el licenciado Jorge Belino para enseñarnos y mostrarnos el primer tema acerca de helio. Los días siguientes, o sea, jueves, viernes y sábado, tendremos eventos del fin, en su primera parte, segunda parte y tercera parte. Recordemos, son eventos grandes y vamos a analizar detenidamente allí Daniel capítulo 12, también el 11 en algunas partes, etc. Jueves, por supuesto, aquí vamos a los horarios. Jueves 17, recordemos ahora, jueves 17, y también el miércoles, por supuesto, ya veremos, ya tenemos el horario, ¿verdad? Ya sabemos que es a las 8 p.m., el viernes 18, también 8 p.m., el sábado es el horario distinto, solamente el sábado es a las 5:30 p.m. porque es el día especial. Anuncios durante la semana, realmente anuncios maravillosos. Entonces, que Dios nos acompañe, que tengamos una semana feliz en la presencia del Señor, que podamos realizar nuestras tareas y que desde el miércoles en adelante vayamos adelante, para tener realmente temas que no olvidaremos jamás. Dios te bendiga y te guarde al terminar las horas sagradas del sábado y al iniciar ya una semana nueva. Dios te bendiga.